Era el año 2000. El mundo apenas se reponía del miedo al Y2K, ese fallo informático que muchos creían que colapsaría toda la tecnología global. El Internet todavía era joven, un lugar donde la gente hablaba sin rostro, sin nombre, solo con palabras que flotaban en foros oscuros. Fue ahí donde apareció por primera vez alguien que hasta hoy nadie ha podido confirmar si fue real, un farsante, o algo mucho más perturbador. Su nombre era John Titor, y su historia cambió para siempre la manera en la que Internet hablaba sobre los viajes en el tiempo. Todo comenzó en un foro llamado Time Travel Institute. Un usuario anónimo comenzó a dejar mensajes breves, casi como comentarios casuales. Decía ser un soldado del año 2036. Según él, había sido enviado al pasado para recuperar una computadora IBM 5100, un modelo antiguo, pero con una capacidad secreta que nadie fuera de ciertos círculos conocía. Esa computadora, aseguraba, era crucial para evitar un desastre informático futuro. Al principio, nadie lo tomó en serio, pero sus publicaciones eran extrañamente específicas. Hablaba de mecánica cuántica, de teorías gravitacionales, de paradojas temporales y de eventos históricos con una seguridad inquietante. No escribía como un fanático, escribía como alguien que sabía exactamente de lo que hablaba, y eso fue lo que enganchó a Miles. Titor no solo explicó cómo funcionaba la máquina del tiempo que lo trajo hasta el año 2000, dijo que usaba un generador de distorsión gravitacional y hasta compartió esquemas técnicos, descripciones de la curvatura temporal y detalles que para muchos ingenieros tenían cierto sentido. Incluso afirmó que su máquina del tiempo estaba instalada en un Chevrolet de 1967, algo digno de una película de ciencia ficción, pero explicado con frialdad militar. La historia se volvió viral. Personas de todo el mundo comenzaron a hacerle preguntas, y él respondía, con paciencia, con detalles, como si supiera exactamente qué estaba ocurriendo y qué estaba por pasar. Fue ahí cuando comenzó a hablar del futuro. Sus predicciones eran oscuras. Habló de una guerra civil en Estados Unidos, de un conflicto nuclear global, de una tercera guerra mundial que mataría a millones. Decía que en su línea temporal, China se volvería una superpotencia agresiva, que Rusia se convertiría en un país mucho más fuerte y que la estructura política de Estados Unidos cambiaría para siempre. Pero lo que más impactó fue su afirmación de que su futuro no era nuestro futuro. Según él, cada vez que alguien viaja en el tiempo, se crea una línea temporal paralela. Eso explicaba por qué algunas de sus predicciones podrían no cumplirse. No porque mintiera, sino porque simplemente no estábamos en la misma versión del mundo que él conocía. Eso para muchos lo hizo más creíble. Con el tiempo, John Titor comenzó a dejar mensajes más personales. Hablaba de su infancia, de cómo fue seleccionado para esa misión, de lo que vio cuando volvió al pasado por primera vez. Dijo que su abuelo trabajó en IBM y que él sabía exactamente qué funciones ocultas tenía la IBM 5100. Y aquí es donde la historia dio un giro. Varios ingenieros retirados de IBM comenzaron a confirmar públicamente que efectivamente la IBM 5100 tenía capacidades secretas para emular sistemas de programación obsoletos. Esa función nunca fue publicada oficialmente. ¿Cómo podía saberlo alguien en un foro anónimo? 20 años después de que la computadora fuera lanzada. Esa fue la chispa que convirtió a Titor en leyenda. La comunidad online entró en una especie de frenesí. Algunos comenzaron a investigar la existencia de Titor como si se tratara de una operación encubierta. Otros intentaban encontrar fallas en su historia, pero muchos se estrellaban con detalles que no eran fáciles de rebatir. Titor no era simplemente un aficionado más con una teoría loca. Su lenguaje técnico, su control narrativo y su lógica interna eran consistentes. Y eso en Internet es una señal peligrosa, porque cuando todo parece encajar, comienzas a dudar de lo que creías imposible. Durante meses, John Titor respondió preguntas sobre el futuro. Algunas personas le pedían consejos sobre inversiones. Otros le preguntaban por eventos deportivos. Él respondía que no podía dar información útil para beneficio personal, pero dejaba caer detalles que más tarde fueron interpretados como advertencias. Algunos aseguraron que predijo la guerra en Irak. Otros encontraron coincidencias en sus palabras sobre pandemias futuras. Pero nada fue lo suficientemente exacto para comprobar su veracidad. Entonces, en marzo de 2001, John Titor dejó su último mensaje. Dijo que regresaba a su tiempo, que su misión estaba cumplida, que no podía quedarse más. Se despidió agradeciendo a quienes le habían escuchado. Y luego, silencio absoluto.
Nunca más volvió a escribir. No se supo quién estaba detrás del perfil. No se rastreó una IP, no apareció ninguna confesión. Su identidad hasta el día de hoy sigue siendo un misterio absoluto. Pero su legado apenas estaba empezando, porque cuando alguien desaparece sin dejar rastro, lo único que crece es el mito. Años después, investigadores y periodistas digitales comenzaron a buscar conexiones reales. Un abogado llamado Larry Haber fue señalado como posible responsable, ya que decía representar legalmente a la familia de Titor. Su hermano, experto en informática, también fue vinculado, pero nunca hubo pruebas directas. Nunca se logró desmontar la historia con certeza. Y es ahí donde el caso se vuelve fascinante, porque incluso si fue una invención, su estructura fue tan sólida, tan bien construida, tan rica en detalles técnicos y filosóficos, que miles aún creen que John Titor existió, que fue real, que nos visitó y nos dejó mensajes que aún no hemos terminado de descifrar. Además, su historia no hablaba solo de tecnología o guerra. Hablaba de moral, de responsabilidad, de lo que significa alterar el curso de una vida. En una de sus respuestas más recordadas, alguien le preguntó qué pasaría si una persona del pasado viajaba al futuro y decidía quedarse allí. Su respuesta fue simple. Esa persona dejaría de existir en su línea original. Habría creado un eco, una copia vacía, un individuo atrapado entre dos tiempos sin pertenecer realmente a ninguno. Ese tipo de reflexiones transformaron el caso. Ya no se trataba solo de una historia sobre un viajero del tiempo. Era una exploración sobre la identidad, el destino y la fragilidad del presente. Algunos fanáticos incluso construyeron teorías que relacionaban a John Titor con eventos posteriores. Aseguraban que su advertencia sobre un conflicto interno en Estados Unidos podría haber sido una visión temprana de la polarización política que explotó en años recientes. Otros decían que sus referencias a un enemigo invisible encajaban con lo que ocurrió durante la pandemia global. Pero todo seguía siendo interpretación. El juego del espejo. Lo que ves depende de lo que quieres creer. Sin embargo, hubo una constante. Una frase que Tito repitió en varios momentos y que con el tiempo se volvió casi un mantra entre sus seguidores. Decía, el tiempo es más maleable de lo que piensas. No se dobla con fuerza, se convence con intención. Una frase enigmática, poética y profundamente inquietante. Después de su desaparición virtual, John Titor se volvió una figura casi mítica. Su nombre comenzó a aparecer en libros, documentales, foros privados e incluso en convenciones sobre física teórica. Algunos científicos admitieron que su descripción sobre cómo funcionaría una máquina del tiempo no era completamente absurda. Otros simplemente lo ignoraron. Pero todos coincidían en algo. Había logrado plantear preguntas que iban más allá de la ciencia. Preguntas que tocaban los bordes de la filosofía, la identidad y la percepción de la realidad. En paralelo, su historia inspiró cientos de imitadores. Surgieron nuevos viajeros del tiempo, pero ninguno logró replicar el nivel de detalle, el equilibrio emocional ni la lógica estructural que tuvo Titor. Él no prometía salvar al mundo ni hacerse rico. No actuaba como un profeta. Hablaba como alguien que ya había vivido lo que nosotros apenas estábamos empezando a entender. Con el paso de los años, muchos de sus mensajes fueron analizados una y otra vez. Algunas frases comenzaron a adquirir nuevos significados. Otras resultaron ser inconsistentes. Pero eso no importó, porque la fuerza del relato no residía en su precisión, sino en su atmósfera. John Titor no ofreció certezas. Sembró dudas. Uno de sus puntos más discutidos fue el supuesto conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Dijo que en su línea de tiempo, ese evento ocurrió en 2015. Evidentemente no sucedió, pero cuando se le pidió una explicación, respondió algo que se convirtió en la base de toda su historia. Estoy en una línea temporal diferente a la tuya, similar, pero no idéntica. Según Titor, las líneas de tiempo divergentes podían parecer iguales en la superficie, pero pequeñas decisiones las alteraban por completo. Así, sus advertencias no eran predicciones, eran posibilidades. Eso convirtió su relato en una especie de manual para detectar los desvíos. Sus seguidores comenzaron a buscar los puntos de bifurcación, los momentos en que nuestra línea temporal se alejaría de la suya. Se volvieron cazadores de señales, de patrones, de errores en la realidad. Y en medio de eso surgió una idea aún más inquietante. ¿Y si Titor no venía del futuro para advertirnos? ¿Y si su verdadero objetivo era sembrar una idea? Insertar un virus mental que alterara nuestras decisiones y así provocar la divergencia. Una manipulación a través de la narrativa.
Porque si un número suficiente de personas comienzas a actuar diferente con base en una creencia implantada, el futuro puede cambiar. No con tecnología, sino con miedo, con deseo, con expectativa. Titor no necesitaba ser real para cambiar algo, solo necesitaba que lo creyéramos. Y esa es la gran paradoja. Si fue un fraude, fue uno de los mejor ejecutados en la historia de Internet. Si fue real, cambió el curso de nuestra línea de tiempo con su sola presencia. Y si fue algo más, algo que aún no entendemos, entonces todavía estamos atrapados dentro de su historia. El fenómeno John Titor dejó una huella profunda en la cultura digital. A día de hoy su nombre aparece en redes sociales cada vez que ocurre un evento extraño o cuando alguien desaparece sin explicación. Se ha convertido en una figura de culto, un símbolo de lo que podría pasar, si el tiempo no fuera lineal. En varios países se han producido películas, libros y videojuegos inspirados en su historia, pero ninguna obra ha logrado capturar el efecto hipnótico que tuvo leer sus mensajes originales. Porque había algo en su tono, en su cadencia, en la forma casi robótica de sus respuestas, que hacía que cada palabra pareciera una advertencia disfrazada de conversación casual. John Titor no decía prepárense, decía ya ha pasado, y en esa sutileza residía su poder. Algunos teóricos sugieren que Titor fue un experimento social, una prueba para medir cómo se esparce la desinformación, una inteligencia artificial primitiva puesta a prueba en foros para ver cómo reaccionarían los humanos ante una figura con conocimiento parcial del futuro. Otros aseguran que fue alguien con acceso a información clasificada y conocimientos técnicos profundos, alguien que construyó un personaje imposible de verificar para protegerse. Pero hay una teoría más inquietante, una que pocos se atreven a mencionar, que John Titor nunca se fue, que sigue presente cambiando de nombre, de plataforma, de discurso, que cada cierto tiempo vuelve a sembrar dudas, a filtrar verdades disfrazadas de teorías, que cada vez que aparece una historia parecida es porque él, o algo como él, sigue observando. Y si eso es cierto, entonces este video no es un cierre, es solo otra ramificación del hilo. Porque quizás el verdadero viaje en el tiempo no ocurre en máquinas, ni en campos gravitacionales, ni en experimentos secretos. Tal vez el verdadero viaje en el tiempo ocurre cuando una historia cruza generaciones, cambia decisiones y altera el rumbo de miles de personas, con solo unas líneas en un foro. Tal vez ya estamos viviendo en la línea de John Titor y ni siquiera lo notamos.